Hola, buen día. Es un placer saludarles. Mi nombre es Pedro Verde y hoy daré unos tips sobre cómo abordar esos primeros capítulos de el trabajo de grado, que suele ser lo más complicado al principio, cómo empezar. Ok, bueno, he venido subiendo varios videos, pero este será sobre algunos tips. Bueno, empiezo. Ok, lo primero es que a veces pensamos en un título, ¿sí? Nos desesperamos por buscar un título, cuando lo realmente importante es buscar un problema. Cuando nosotros encontramos un problema, de allí podemos extraer centenares de títulos. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos moldearlo y podemos cambiarlo. Es mucho más fácil buscar problemas, varios problemas, e irlos transformando en títulos hasta que uno no funcione. Es muy difícil cuando buscamos el título, porque el título es algo fijo, es algo estructurado ya. Y bueno, tiene pocas combinaciones posibles, porque un verbo usted lo puede cambiar de determinadas maneras, de muchas maneras, pero es limitado. Mientras que de un problema usted puede sacar cualquier dinámica. Por ejemplo, hablando de computadoras, yo puedo buscar cuál es la influencia, cómo ha descendido sus ventas, su consumo. Me invento un problema de las computadoras. Pero si yo tengo un título ya estructurado, como por ejemplo estudiar el efecto de las computadoras, por decir cualquier cosa, ¿qué pasa? El efecto de las computadoras es muy amplio, puede hablarme de un campo psicológico, puede ser sobre cómo influye psicológicamente en las personas, o puede hablar de un punto de vista comercial, cómo influencia el comercio, en fin. Pero computadora, ¿por qué lo puedo cambiar? Computadora lo podría cambiar por ordenador, quizás lo podría cambiar por PC, en fin, es mucho más limitado porque es una palabra, pero si yo estoy buscando la influencia de las computadoras, yo puedo hablar de cualquier cosa, puedo hablar de microchips, puedo hablar de cortocircuitos, puedo hablar de los componentes, puedo hablar del software, del hardware, etcétera, ¿sí? Lo que quiero es que se enfoquen en buscar problemas, es decir, cómo cambian las cosas el antes y el después, qué influencia tiene una cosa sobre la otra, si relacionar dos variables distintas, ya ahí nos busca un problema, cuál es la influencia de algo sobre otra cosa y cuáles son, cómo ha cambiado determinado evento, cómo ha surgido determinado fenómeno, cómo determinado acuerdo ha generado algo distinto, sí, ese estilo de cosas, cómo ha venido descendiendo, aumentando el consumo, etcétera. El segundo tip es el segundo consejo que puedo darles es sencillamente que vayan y lean varios planteamientos del problema, ¿sí? Busquen tesis, busquen bastantes tesis y lean el planteamiento del problema. Así ustedes tendrán una idea de cómo ustedes pueden abordar una investigación. No importa tanto la tesis ni de qué trata. Bueno, si se trata de un tema que a usted le interesa, mucho mejor. Pero lo que quiero es que vea cómo distintos planteamientos del problema y cómo distintos investigadores lograron plasmar sus ideas allí. Y de allí usted puede obtener una idea de cómo enfocar y transformar ese problema en un planteamiento del problema. Y luego sí puede ir al título. Después de que usted tiene un título, después que usted puede plantear un problema, puede ir al título y transformarlo. Ya se ha identificado con una problemática. Otra cosa, otro tic, otro secreto, tienen que buscar algo en lo que ya tengan conocimiento. Es decir, si estuviéramos hablando con una persona especialista en madera, un carpintero no ve una madera. Primero ve un tipo de madera, ve qué se puede hacer con la madera, cuál pintura la sienta mejor a esa madera. En fin, ve la dureza de la madera. Eso es imperceptible para casi cualquier persona que no trabaje con madera. Una persona que no trabaja con madera, a grosso modo, puede saber qué tipo es, pero un carpintero es un especialista. De la misma manera, hay algunos temas que para los demás son muy complejos y usted tiene tiempo manejándolos, tú tienes tiempo trabajando con ellos y eso ayuda a que tú lo veas con más detalles. Entonces busquen un tema en trabajo de grado con el que ya estén familiarizados y eso los va a ayudar mucho a poder hacer un planteamiento del problema. Es mucho más sencillo. Si yo quisiera hablar de termodinámica y hacer una tesis hoy de termodinámica, seguramente me encontraría con algunas dificultades. ¿Por qué? Porque tengo que aprender primero qué es la termodinámica, cuáles son los componentes de la termodinámica, cómo se hace, qué se hace con la termodinámica, cuáles son los principales, etcétera, ¿sí? Cuáles son los principales exponentes de la termodinámica y las fórmulas, etcétera. Mientras que si fuera a hacer una tesis de comercio internacional, para mí sería absolutamente sencillo,
¿Por qué? Porque ya tengo experiencia en manejo del comercio internacional, soy licenciado en comercio internacional, he estudiado sobre comercio internacional en sí. El contexto que yo tengo de comercio internacional no lo tengo en termodinámica. Y no se trata de que el tema sea difícil o no, o fácil, sencillamente se trata de que yo tengo conocimientos en comercio internacional, pero si fuera a hacer una tesis de termodinámica estaría en serios aprietos y tendría que aprender primero qué es para después hacerlo. Entonces sáltense esos pasos y primero vayan a cosas que ya conocen. Y bueno, paulatinamente irán conociendo más sobre ese tema y descubrirán que irá aumentándose. Quizás usted cree que sabe de comercio internacional, de políticas comerciales, pero descubre que hay decenas de maneras de políticas comerciales. Y bueno, ya es un nicho dentro de otro nicho. Bueno, eso ya es el mercadeo. O hay una cantidad de contenidos dentro de otros. Ok, el tercero, las recomendaciones. Bueno, ahí usted puede ver varias tesis ya realizadas y los investigadores a todos nos toca cuando culminamos nuestra tesis dar recomendaciones, ¿sí?, a futuros investigadores. Usted, bueno, esas mismas tesis que esté revisando el planteamiento del problema, luego se va a las recomendaciones. Luego de se va a las recomendaciones, va a ver ahí cuáles tesis ellos proponen. Por ejemplo, yo en mi tesis de biocombustibles en Chile, yo propuse que se utilizara, así como yo analicé los biocombustibles, se investigaran otras energías alternativas para que Sudamérica aprovechara su potencial energético, que no solo es energía fósil, tiene millares de maneras de producir energía. Entonces mi recomendación fue que abordaran el tema de la biomasa y de hacerle seguimiento a esas empresas que ya yo había hecho de biocombustibles. Entonces yo, si usted ve mi tesis, si ve mis recomendaciones, podría guiarse y podría ir por ahí. ¿Por qué no investigar la biomasa y su comportamiento en estos años? Por ejemplo, mi investigación terminó en el 2000, estudié hasta el 2013. Usted podría estudiar el periodo 2013-2016, ¿sí? Y bueno, le iría bastante bien, o 2012-2016. Sí, aprovecha mi recomendación. Ok, lo segundo, el otro consejo que voy a darle. Objetivos específicos. Cuando usted tiene un objetivo específico, por favor, es importante de que los objetivos específicos no son pasos para lograr una tesis. Lo que quiero decir es que no son pasos. Por ejemplo, si yo quisiera abrir una lata, por decir cualquier cosa, el primer paso sería tomar la lata, ¿sí? Luego sería oprimir el botón que tienen arriba, ¿sí? Oprimirla, jalarla, lo que tienen, lo que tienen arriba, ¿sí? Y bueno, eso serían dos pasos. Y luego, bueno, beber el líquido. ¿Qué pasa? Eso es una serie de pasos, así no es la investigación. La investigación en los objetivos específicos es lo que usted necesita conocer para llegar a ese objetivo específico. Sigo en el tema de la termodinámica. Ok. O, es decir, que yo necesito saber, por ejemplo, estudiar el impacto de la termodinámica en la estudiar el impacto de la termodinámica en la construcción de automóviles. Bueno, decir cualquier cosa. Sí, entonces yo lo primero que necesito saber es describir la termodinámica y su influencia. Describir la termodinámica. Ese sería el primer objetivo. El segundo objetivo sería describir cómo son o cómo es el proceso de termodinámica en los automóviles. Es decir, ese sería mi segundo objetivo específico. Y luego el tercer objetivo sería evaluar cómo impacta la termodinámica en la construcción de automóviles. Como ven, yo no he dicho una serie de pasos, sencillamente he dicho lo que necesito conocer para establecer esa relación entre la termodinámica y la construcción de automóviles. Otro ejemplo aún más simple. Por ejemplo, si yo necesito hacer un libro, ¿cuáles serían los pasos? Los primeros pasos serían documentarme. Esto puede durar años. Yo puedo documentarme durante décadas. Luego plasmarlo y aprender técnicas de escritura. Y luego plasmarlo eso y bueno, redactarlo. Luego vendría la editorial, luego vendría todo un proceso de mercadeo, etcétera. Eso no es una investigación. La investigación, si yo quisiera hacerla en cuanto a lo cuantitativo, sería más o menos eso. Sería más o menos esto, quiero decir.
Mi primer objetivo para, por ejemplo, hacer un libro sobre la industria del software, ¿sí? O, por ejemplo, describir la importancia de la industria, analizar la importancia de la industria del software en la creación de productos innovadores, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer es, el primer paso, sin duda alguna, sería describir los componentes esenciales de un software para la innovación. Sí, ese sería un primer objetivo específico. Luego iría a otro objetivo específico. Otro objetivo específico sería describir cómo es la industria del software actualmente. Y el tercero podría ser analizar algo de la industria del software en relación a la innovación en nuevos productos o su influencia. Y el último sería evaluar el impacto que tienen los software en la innovación de nuevos productos. Como ven, yo no di una serie de pasos, sencillamente digo lo que necesito conocer para poder completar mi objetivo general. Último ejemplo, porque esto suele causar mucha confusión. Las personas piensan que son pasos, cuando no son pasos. Los objetivos no son los objetivos específicos no son pasos, son sencillamente lo que yo necesito conocer. Por ejemplo, para hacer un automóvil que yo necesito conocer de mecánica. Entonces, un primer objetivo específico sería conocer elementos básicos y avanzados de mecánica. Luego yo necesito saber elementos avanzados y básicos de electricidad. Con esos dos conocimientos, con esas dos áreas de entendimiento, yo podría pensar en construir un automóvil. Y si a eso le puedo agregar programación y le puedo agregar informática, mucho mejor, porque eso es lo que mueve los automóviles. La combinación de la mecánica con la electricidad y con las instrucciones que nos las da la programación. Es decir, para construir un automóvil necesitaríamos conocer esas tres áreas. Entonces vean su investigación como eso. Otro último tic. Ya el video se está extendiendo más de lo que esperaba. Ok, la primera es la dimensión y los indicadores en relación con el capítulo 4. ¿Qué va a hacer usted? Usted sencillamente va a buscar varias dimensiones. Ojo, si no vieron el video anterior, acuérdense que la dimensión es ese campo de estudio en el que yo voy a estudiar, ese campo de estudio en el cual yo voy a someter la variable. Por ejemplo, una dimensión sería la comercial. ¿Cuáles son los indicadores de esa dimensión? Sencillamente, por ejemplo, pueden ser exportaciones e importaciones. Por ejemplo, la dimensión legal. ¿Cuáles son? Las normativas, las leyes orgánicas, entre otras. La dimensión económica. ¿Cuáles son los indicadores? El consumo, el nivel de consumo, el nivel de consumo, el nivel de poder adquisitivo, por ejemplo, niveles de inflación. Sí, todos esos son indicadores económicos. Indicadores es todo lo que yo utilizo para medir, ¿sí? Para medir una variable. Entonces, los indicadores me permiten medir, son la estadística. Si están hablando de una investigación cuantitativa, acuérdense que estamos hablando de medir todo, de transformar todo a números. Y sobre la base de esa estadística nosotros vamos a trabajar. Ok, ¿qué ustedes van a hacer con sus objetivos específicos? Ustedes, yo quiero que vean varias tesis, ¿sí? Como ven, he hablado en este video de ver varias tesis, porque es importante para ver, para llegar más lejos que los demás, a veces hace falta saber lo que hicieron los demás, ¿sí? No sería posible la construcción la construcción de los aviones si no se hubiese tenido en cuenta todos los estudios de los demás. Entonces, de la misma manera ustedes tienen que conocer cómo han venido procediendo otros investigadores. A lo que quiero ir, ¿sí? La dimensión y los indicadores con el capítulo 4. Ustedes van a ir y van a ver varias investigaciones, ¿sí? Van a ver varias investigaciones y van a ver cómo se relacionan sus objetivos específicos de ese investigador, de esa tesis que usted está leyendo, con el capítulo 4, ¿sí? Va a ver cómo se relacionan directamente
todos esos objetivos específicos con el capítulo 4. Sáltese el marco teórico, no lea el marco teórico de esa persona, de ese investigador. Sencillamente concéntrese en leer el objetivo específico y en leer cómo se relaciona con el capítulo 4, que son el análisis de los resultados. Allí usted verá la importancia de definir bien los objetivos específicos, porque de los objetivos específicos se desprenden las variables y de las variables a su vez se desprenden las dimensiones. Usted verá que ahí las dimensiones en las que utilizó el investigador tienen una relación directa con los indicadores que utilizó y qué es lo que hizo. Por ejemplo, si yo tuve que hablar de biocombustibles, para mí una dimensión obligatoria era la geografía, porque en la geografía que puedo estudiar y que puedo medir la cantidad de recursos. El indicador es la materia prima, es decir, yo puedo estudiar cuánta materia prima, cuántas algas hay en Chile, porque hay un número. Evidentemente puede crecer o puede disminuir, pero hay un número, todo eso son números y yo lo puedo utilizar para mi tesis. Y bueno, solo este video sirve como complemento a las clases, como les dije, está relacionado a está dirigido a las personas de comercio internacional. Sin embargo, puede ser de utilidad para cualquier persona de la comunidad de YouTube que esté realizando una tesis en este momento. Y bueno, quiero que si, si solo queda una cosa de este video, es esto: céntrense en buscar problemas, ¿sí? No, y de allí saldrán miles de títulos. Céntrense en buscar eso. En cuanto al planteamiento, busquen, infórmense sobre otros investigadores, sobre cómo han procedido, cómo realizaron el planteamiento del problema. Luego vean las recomendaciones de esos investigadores. También vean los objetivos específicos de esos investigadores y cómo se relacionan con el capítulo 4 de su investigación o análisis de resultados, dependiendo de los autores que utilice, ¿sí? Y bueno, seguimos en estos videos. Estaré subiendo los relacionados a el capítulo 2 próximamente, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Feliz día. Hasta luego.